Gracias por acompañarnos hasta casi la recta final de este informativo. Está en el estudio Blas Jasso, él es presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología y le agradecemos muchísimo que esté en el foro para platicar de un tema de la completa relevancia, sobre todo en estos tiempos, las depresiones que sí se incrementan en este tiempo de fiestas y de frillito, pero bueno, usted es el que sabe. Muchas gracias por venirnos a hablar de esto. Y pues, ¿con qué iniciamos? ¿Cómo detectar los síntomas de la depresión y por qué es común que se acentúe la depresión en estas fechas? Bueno, lo que pasa es que para empezar mucha gente no sabe que está deprimida, o sea, no saben que están deprimidos porque se confunde que una persona que a veces está muy activa, haciendo demasiadas cosas, pareciera que es una persona exitosa, feliz. Pero ahora lo que hablamos hace un momento, o sea, una cosa es el éxito y otra cosa es el exitismo. El exitismo es una persona que vive de apariencias, que de entrada no tiene gran satisfacción de las cosas, pero esa apariencia hace o trata de hacer ver que está teniendo éxito, cuando en realidad es como comprar un carro sumamente caro y no dormir porque hay que pagarlo, claro, ¿no? O irte de vacaciones a lugares carísimos y estás ahí en las vacaciones todo deprimido porque ¿cómo le vas a hacer? Entonces eso obviamente propicia ambientes de depresión, y también hay que saber distinguir qué es una depresión y qué es una tristeza. O sea, una tristeza puede ser algo pasajero, no duraría mucho tiempo. A partir de que se generan mecanismos de trabajo personal, sociales, interpersonales, pues bueno, se puede superar una tristeza. Pero una depresión ya es una sintomatología que tiene que ver con trastornos emocionales y que es de mayor alcance. ¿Cómo podemos verlo? Pues falta de sueño, falta de sueño, no comer bien, no socializar, tener pensamientos catastróficos, socialmente aislarse, incluso no tener cuidado en su higiene personal. Son muchos datos. Pero bueno, en estos días pues es muy usual que la gente experimente la tristeza, pero no solamente la tristeza viene de aspectos psicológicos, también tiene que ver aspectos ambientales. Claro. Por ejemplo, ahorita hay frío y eso hace que las defensas bajen, y al bajar las defensas, pues obviamente baja el estado de ánimo, baja la adrenalina, aparecen ciertas sustancias como es el cortisol, que genera el estrés, y obviamente pues eso puede ser una causa de la tristeza. Otra, desafortunadamente, el tema de las redes sociales. Es decir, tú subes una foto esperando que tengas mucha aceptación social y resulta que no la tienes, y eso también te pone triste. Entonces, la tristeza en estos días es multifactorial y hay que saberla entender. Primero, que no todo tiene que ver con temas, por ejemplo, orgánicos. También tiene que ver con aspectos psicológicos. Por ejemplo, hay gente que está triste y empieza a tomar fármacos, empieza a tomar sustancias médicas para tratar de mitigar esto. Y no, o sea, realmente hay cosas que si no hay un problema orgánico, no hay que tomar ningún tipo de fármaco. De medicina. Pero tenemos una cuestión que hoy en día pues puede ser todavía mucho más delicada, y es la charlatanería. Esos son los que de verdad, hoy en día la charlatanería ya se ha convertido en un problema de salud pública. Sin duda. ¿Por qué? Porque hay gentes que tienen ciertas habilidades histriónicas, detectan la vulnerabilidad emocional de la gente y pues se les empiezan a manipular completamente. Y la palabra es correcta, pero la manipulación es algo que está inherente en el ser humano, pero estas personas tienen actitudes perversas porque saben dónde pueden a una persona llevarla a un punto donde le pueden sacar provecho. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos cursos que ahorita ya se ofertan, ¿no? De que, bueno, no quiero decir. Sí, pero sí tener ahí un sentido muy agudizado de pues detectar quiénes son profesionales de la salud mental y quiénes solo se ostentan como coaches de vida o todo este tipo de corrientes sin ningún grado de profesionalismo, pero sí con un colmillo grande para detectar vulnerabilidades y a partir de ahí abusar de las personas.
Presidente, le quisiera también preguntar qué tantos factores se combinan en estos tiempos, ¿no? Se termina el año, a lo mejor hacemos el conteo de metas que no cumplimos, a lo mejor no estamos con las personas que nos hubiera gustado estar compartiendo las fiestas y todo el frío que nos decía que nos baja defensas. Todo este caldo de cultivo es ideal para justamente las personas que tienen alguna vulnerabilidad en sus estados emocionales, pues se puedan agudizar depresiones y tristezas que en el peor de los casos, Doc, sin buena atención, pues terminan también en suicidios, que también se observa siempre un alza en suicidios en estos tiempos. Sí, no hay una estadística muy precisa con respecto al suicidio y a la depresión, porque mucha gente, reitero, no sabe que está deprimida. Claro. O sea, y luego la misma sociedad te hace creer que entre más estés en una vida activa, generando, estás bien y no. Es decir, tú puedes estar en un partido de fútbol donde hay 35,000 gentes y te puedes sentir solo. Solísimo. Aquí el mayor reto a vencer es la soledad. Es decir, el tema de la soledad es algo que impacta a la gente y sobre todo cuando no está preparada para esos procesos. Un terapeuta muy famoso aquí en Jalisco, de talla mundial, que precisamente salió de aquí de Guadalajara, se llamaba Sergio Vázquez, ya falleció. Él tenía una frase que a mí me encantaba. Él decía, cuando estás solo y te sientes triste o deprimido o te sientes angustiado, es porque estás muy mal acompañado. Entonces, no sabemos estar con nosotros. Y pareciera que el valor de las cosas está de manera externa a nosotros, sí. Y no es así. O sea, el valor está, reitero, en lo que tú estás desarrollando. Y el mayor problema, que lo hemos visto, yo llevo 25 años en la psicoterapia, el mayor problema que hemos visto es el temor a la soledad. Y luego los mismos medios de comunicación hacen sentir como que una persona que está sola, pues es una persona fracasada. Y entonces te vas con esa idea. Claro. Y por eso, de acuerdo a los índices profesionales, el Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre y cumpleaños son las etapas más agudas. Entonces, en las culturas orientales le enseñan a la persona primero ser y luego tener. Y aquí nosotros no. Al revés. Nos enseñan primero tener y luego ser. Es decir, ¿quién es exitoso? Pues que tiene bienes materiales, su perfil, y creemos, y vuelvo, eso es un exitismo. O sea, realmente el éxito está en la persona, en sus alcances, en sus posibilidades, en sus quehaceres personales y sus limitaciones. Claro. Pero está en él y no nos enseñan en esa cultura a trabajar en nosotros, nos enseñan a trabajar de afuera hacia adentro. Y justo esto que menciona de estas culturas con pues un mal cimiento en lo que sería el ideal del éxito del ser humano, se afianza muchísimo en las redes sociales, lo decía usted al inicio. Ahora mismo estamos viendo con particular preocupación que regresan estas ideas de éxito fácil y falso, porque pues, no son personas felices, y también de una presión constante a la imagen. Regresan otra vez la presión de cuerpos sumamente delgados y un montón de presiones sociales que si de pronto llegan a consumidores con alguna vulnerabilidad emocional, también nos vamos en picada con depresiones. Sí, claro, y aquí lamentablemente, y hay que decirlo y lo digo profesionalmente y con todo respeto a las instituciones, no hay programas en donde se aborde el trabajo a la soledad. Claro. Son trabajos a tratar de quitar el síntoma, a tratar de que la persona momentáneamente se pueda sentir bien, pero no el trabajo a la soledad. Entonces, por ejemplo, hay cursos, hay talleres donde te enseñan a estar 3 días en silencio contigo. O sea, el primer día andas rebotando, pero el segundo ya entiendes, y el tercero ya sabes lo que es tener conocimiento de ti mismo. Por eso yo decía, en las culturas orientales, pues les enseñan al desarrollo personal, al trabajo del silencio, por ejemplo. Claro. Y entonces una persona, lamentablemente en nuestras culturas no nos enseñan a convivir en la soledad, no nos enseñan a trabajar el silencio. Y son los primeros males que se presentan en una sociedad acostumbrada a cosas materiales. Claro. Por ejemplo,
ejemplo, tú vas a los pueblos originarios, o si vas a esos grupos que realmente fomentan mucho el desarrollo personal, te das cuenta que trabajan mucho el silencio. Así es. Y son personas que viven muy bien, o sea, por lo menos en lo material no sé, pero por lo menos viven muy satisfechos con sus tradiciones, el contacto con la naturaleza, el contacto con el mismo. Es más, por ejemplo, ¿cuántos están conscientes hasta de su respiración? Y ese problema se agudiza precisamente cuando ya llegan las personas a la terapia. Claro. Creen que estar solo es sinónimo de fracaso. Y fracaso, estás a un pasito de la depresión y estás a un pasito de empezar a experimentar, porque el problema es que ese problema emocional después se somatiza. Es decir, si tú estás deprimido, aumentan las cantidades de cortisol, obviamente bajan las defensas y aparecen las enfermedades. Entonces tú solo, sin dinero y con enfermedades y en tu casa y sin likes, olvídese. O sea, es una bomba de tiempo, ¿no? Gran autosabotaje, ¿no? El que luego nos hacemos. Oiga, Doc, ¿qué tanto también se relaciona que en estas fechas está esta felicidad rápida, ¿no? El regalar cosas materiales, abusar de bebidas embriagantes y al final regresar a casa solos, sintiendo que esto es un fracaso? ¿Qué tanto tiene que ver este factor también del abuso? Lo que pasa es que, reitero, lamentablemente esta sociedad materialista, y no quiere decir que nos vayamos al extremo, ¿no? No, pues no. Pero hay que saber, por ejemplo, un principio de la terapia dice: vive lo que toque vivir y siente lo que toque sentir. Entonces, la persona cuando está peleado con su estado actual y su estado deseado, es sinónimo de que va a haber un problema emocional. Es decir, mi estado actual, que es, bueno, pues ahorita me tocó estar solo, entonces aprendo a conciliarme con esa soledad. Pero cuando yo me peleo con mi estado actual, con mi estado deseado, o sea, yo debería de estar ahorita en Vallarta, con unos amigos, en una cerveza, sí, pero vive lo que toque vivir. Claro. Por circunstancias de la vida te tocó estar en ese momento, en esa circunstancia, entonces, ¿qué puedes sacar de ese momento? Claro. Y eso no nos lo enseñan, y hay que decirlo también. Yo llevo 38 años en la Universidad de Guadalajara como maestro, y también en las universidades no nos enseñan. La Universidad de Guadalajara está haciendo pasos muy agigantados. Por ejemplo, ya en las escuelas ya se está dando la clase de yoga. Entonces, ¿la yoga qué hace? Baja el ruido externo y amplifica el ruido interno. Y entonces ahorita los chavos, se ha visto que incluso yo soy perito en psicología clínica, y por eso las personas, los delincuentes de alta peligrosidad, después de cierto tiempo de reflexión, bajan sus niveles de agresividad, porque se desarrolla la corteza prefrontal. Entonces la corteza prefrontal, cuando la desarrollamos, empieza a generar mecanismos de coherencia, de inteligencia, y de ahí viene el concepto de la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, cuando logramos un proceso emocional, encontrarle el significado, se activa la corteza prefrontal y ya ves el evento de otra manera. Así es. Pero si solamente está operando el sistema límbico, que es la emocionalidad, y no sabes entender lo que te toca vivir, entonces es como cuando una persona tiene un duelo. Claro. O sea, dice, ¿por qué no está aquí? Pues no está. Vive el duelo, vive lo que toque vivir. Hay que aprender que la persona, tienes que aprender a vivir con la persona sin que ella esté. Así es. Oiga, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera también preguntarle, ya tenemos este escenario, ¿qué hacemos cuando nos sentimos deprimidos? ¿Hay algún como primeros auxilios emocionales para este tipo de casos? ¿Y qué le recomienda a la población que crea estar pasando un cuadro depresivo? Bueno, estar deprimido, un cuadro depresivo, y estar triste son cosas totalmente diferentes. Un cuadro depresivo ya tiene que ver con aspectos orgánicos, y definitivamente cuando ya hay alteraciones orgánicas, o sea, espasmos respiratorios, cuando la respiración ya no es torácica, ya no es diafragmática, sino que es torácica, cuando haya hiperventilación, claro que hay que ir con un especialista a que nos estabilice. Pero, reitero, si te toca una tristeza, hay que saber convivir con la tristeza.
Y eso obviamente se hace a través de un especialista, un profesional. Y es bien importante esto, ir con un profesional. Por ahí de repente ya vemos libritos, sé feliz en 5 lecciones y agarra la saga de tanto y tú eres el único, como dicen, la luz al final del túnel y cosas así. Y lo único que digo que es un problema de salud porque a la larga las personas creen tanto en eso que entonces obviamente son cosas que son muy intuitivas, claro. No tienen una base científica ni una metodología y entonces pueden generar que se depriman peor. Si me permites la expresión, el otro día llegó un paciente y fue a un curso que le cobraron, ¿qué? Como 40,000 Además, pesos. carísimo. Sí, 40,000 pesos. Y me dice, no, doctor, yo salí con mi canasta llena de huevos. Dice, pero se me fueron quebrando en la semana. Muy interesante la analogía. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esos cursos de superación, en esos cursos. Hay que ir con un especialista. Nada sustituye a las personas especialistas. Y reitero, si hay signos orgánicos, reitero, hiperventilación, cosas así, sí, hay que ir con un especialista que nos medique. Sí. Pero si el tema no hay síntomas orgánicos severos, y es una tristeza, aprende a convivir con la tristeza, aprende a sentir la soledad, aprende de esta situación, no te pelees con tu estado actual y tu estado deseado, porque eso es una antítesis de la depresión. Reconocer mi estado actual para alcanzar el deseado, más fácil, Doc. Yo estoy ahorita triste en este estudio, en este estudio, pues a ver, ¿qué puedo hacer para aprender de esta soledad? Así es. Puedo aprender ahorita, pero si yo estoy ahorita en el estudio y estoy renegando porque debiera estar en Vallarta con los pies enterrados en la arena, pues entonces estoy peleado con mi estado actual, Así es. mi estado deseado, mi estado actual con mi estado deseado. Y eso es seguro de una depresión. Ponernos el pie nosotras mismas. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho que hablemos de estos temas que importan. Y ya lo sabe, si necesita ayuda, búsquela en personas profesionales, no echen saco roto su salud y sobre todo la salud mental es completamente relevante tenerla muy al tanto. Le agradecemos muchísimo, doctor Blas Jasso, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología. Esta es su casa, le esperamos cuantas veces sea necesario hablar de ello. Es el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención. Y a sus órdenes cuando necesiten, ahí en las redes sociales nos pueden seguir. Excelente. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a usted. A usted, gentil audiencia, gracias también que estuvo atenta y atento a esta entrevista. Vamos ya a la última pausa de este informativo. Regresamos enseguida. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. En contraste, cine.